Buen día, Martín y Mónica. Buen día, doctor Sí, Martín. ¿Cómo le va? yo creo que bien, bien, pues, escuchando su Sí, introducción. Bueno, estos son fenómenos comunicacionales que tienen que ver mucho con la forma de expresarse sí, y también la forma de validarse, la interacción entre los vínculos entre los adolescentes y los jóvenes. O sea, nosotros tenemos que empezar a reflexionar en el sentido de que cada vez es tan heterogéneo los adolescentes hoy en día, porque bueno, también tenemos muchos adolescentes que están dentro de los grupos neurodivergentes y todos conviven sí, en esa heterogeneidad y en este mundo de las redes sociales claro. que ellos han nacido con un teléfono en la mano. Entonces, esta necesidad que es innata en esta etapa de transición, de mostrarse ante el otro, buscarse ser tenido en cuenta, bueno, comienzan a crear como modas culturales, Ujú, fenómenos culturales dentro de ese contexto de los jóvenes, ¿no? Entonces, por ahí lo absurdo, cuando comienza a tener un sentido, deja de ser absurdo y se convierte justamente en un fenómeno, una práctica que bueno, hoy sería farmear aura, pero en claro. nuestra, quizás los que somos más grandes, esta forma de mostrarnos en un mundo que no era digital, era pararnos en una esquina, pasear en una plaza, hacer la previa antes de entrar en un boliche, es Mm, decir, siempre estas formas de mostrarse y de expresar siempre estuvo, fue cambiando justamente claro. con todos estos fenómenos que van apareciendo en la sociedad, que va transformando y que a ellos les permite juntarse. Tiene esta cuestión de la rapidez, la inmediatez, de concentrarse a través de las redes sociales, Ujú. permite justamente que se multiplique y genere este tipo de concentración que a ellos de alguna manera los valida Claro, claro. en este entorno Licenciado, cultural. con respecto a lo que usted decía, ¿no? De que cambian las formas o los códigos, si se quiere, de expresión, ¿no? En las Ujú, diferentes generaciones. Aquellos que somos de la era pre-redes sociales, ¿no? Donde los vínculos sociales se construían cara a cara, porque no había otra forma. ujú. Quizás mandabas una carta, qué sé yo, pero por lo general era cara a cara. La cuestión de ajustarse a una esquina o reunirse a jugar a la pelota u otra cuestión era lo habitual o normal porque era la forma de verte con los demás o de establecer comunicaciones. Hoy no te hace falta verte cara a cara para relacionarte con otro. Yo primero creo que es sano que salgan de la digitalidad o de la virtualidad y se empiecen a reunir y a tener estos encuentros sociales, pero también lo pienso desde el punto de vista, trato de ponerme en su lugar y digo, si todo pasa por la virtualidad, en algún momento necesitamos vernos con el otro, ¿no? O sea, esto es como una reacción a una necesidad del contacto cara a cara. Así es, nosotros tenemos necesidades afectivas y tarde o temprano estas necesidades afectivas no suelen ser satisfechas. Entonces, yo tengo ganas de comunicarnos con ustedes. Les mando un mensaje Ujú. a la radio y que establecemos una comunicación digital. Pero a veces puede pasar en estos adolescentes y en adultos que eso es insuficiente, como que se necesita sí o sí la presencia de un otro. Las características que se están teniendo hoy en día, que ellos se maneja mucho en la inmediatez. Entonces, en esta inmediatez, esto que ahora lo congrega, lo disfruta, van a establecer sus comunidades, al mes o 2 meses, ya las mismas heterogeneidades, las mismas diferencias, lo va a llevar también a crear otros grupos, y así se van a ir multiplicándose. Entonces, bueno, ya no se habla tanto, por ejemplo, Terian, y ahora estamos con esto famar ahora, pero el año que viene, en enero, seguramente va a ser otra forma. Entonces, estos son los fenómenos que son tan dinámicos, tan cambiantes, pero que en el fondo se interconectan con esta necesidad, tal como has dicho, de Sí. cumplir esa cuestión de vacío que en los entornos digitales no es posible. Entonces se necesita esta presencia del otro en ese contacto
y que estos encuentros que se hacen a través de las redes sociales le da esa posibilidad. Claro. Licenciado, me preocupa también analizar por qué hay cierta necesidad del mundo adulto de cuestionarlos, ridiculizarlos, burlarse. He visto muchos comentarios también bastante duros, ¿no? Agresivos hacia los jóvenes. ¿Por qué esa reacción del mundo adulto? ¿Es por ignorancia, por desconocimiento o forma parte de la misma dinámica de discursos de odio que vemos constantemente, lamentablemente lo digo, en redes sociales? Sí, bueno, eso es. La última opción es la que más presencia está. Claro. Esto del discurso de odio, de calificar al otro, pero también tengamos en cuenta que hoy en día los adolescentes, por alguna razón, también están solos, ¿no? Entonces, la mayoría de los adolescentes que yo converso en las actividades que yo estoy desempeñando, transitan solo y es como que ante esa ausencia del adulto, pues el adulto acompaña tranquilamente hasta los 12, 13 años. De ahí, a partir de esa edad, comienza un descenso en ese acompañamiento que es progresivo, y a la edad de 14, 15 años realmente están solos. O sea, Claro. y uno de los grandes fenómenos que dentro de las problemáticas que aparecen en los adolescentes es en esa edad, entre lo que va de los 14 a 16 años, donde empiezan a aparecer todas estas situaciones de violencia, de bullying, de depresión, de ideación suicida, de estos trastornos de ansiedad. Esa etapa crítica de los 14 a 16 años, que coincide justamente con esta separación abrupta que hace el adulto en el adolescente, bueno, incide mucho en estos fenómenos de en la dificultad de poder el adolescente tener estos elementos de autorregularse emocionalmente, mantener una cierta estabilidad ante situaciones de estrés típicas que aparecen en esa edad, y que lamentablemente el adulto vivimos en una especie de esfera que no nos involucramos, y cuando nos queremos involucrar, muchas veces las situaciones son lamentablemente situaciones críticas. Claro. Entonces hay mucho desconocimiento de los padres sobre los hijos, que eso no implica invadir la privacidad, implica pulir el oído para poder escuchar e interesarse por lo que está haciendo. Entonces, cuando un adulto se muestra interesado en la actividad, el adolescente te manifiesta, te cuenta, y ahí es donde uno, como papá, como tío, lo que sea, uno puede ir orientándolo de acuerdo a ciertos riesgos, porque Claro. el otro problema que tenemos nuestra generación, que somos analfabetos digitales. Claro. Entonces, querer de alguna manera acompañar en esos entornos digitales, y cometemos más errores nosotros que el propio adolescente. Entonces, entender esas dinámicas y esas formas de comunidades que se dan en lo virtual es tarea de los papás, que, a ver, no es que los papás, por ejemplo, hablando de papás de 30, 40 años, Sí. también han hecho comunidades virtuales cuando estaba de moda el Messenger, más o menos, principios del 2000. Sí. Entonces, no es tan alejado, pero tiene que ver justamente con esta empatía hacia los más jóvenes, que no es. Por eso vemos muchas críticas en lo que yo te decía al principio: cuando uno ve lo que es absurdo, criticamos, pero Claro. cuando encontramos el sentido, lo absurdo deja de ser absurdo, Deja de ser absurdo. y pasa a tener una lógica. Claro. Licenciado, muchísimas gracias por su análisis. No, por nada. Que tenga muy Muchas buen gracias día. a ustedes. Hablábamos con el psicólogo, el licenciado Roberto González Marchetti.